Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, elaboración de contratos laborales. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre por medio del chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Las preguntas las podrán hacer de igual forma por medio del chat y al finalizar la sesión se les dará respuesta. En esta actividad no contaremos con el apoyo del intérprete de lengua de señas mexicana, por lo que si alguien requiere algún apoyo especial, nos los puede también mencionar por medio del chat para ayudarle. Pues bien, maestra, les cedo la palabra. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy viendo que son muchísimos participantes. Qué gusto que estemos acompañados por tanta gente. La verdad es que es la primera vez que tengo tanto aforo en la sala, ¿no? Y bueno, anteriormente se había dado este curso de elaboración de contratos laborales con una pequeña diferencia. Eran 3 módulos en lugar de 2. Entonces, bueno, me imagino que por cuestiones de administración o algo así nos han reducido el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Estas 2 horas que vamos a estar juntos, vamos a tener que dedicarnos a ver la información, a abordar la parte de derecho que corresponde a esta parte de los contratos, ¿no? Igual y se les hace un poquito tediosa, pero no la vamos a echar completita, porque por ahí les voy a dejar una pequeña tarea para la siguiente sesión. Les voy a platicar. Es muy importante, todas estas capacitaciones, aunque son pequeñas, es muy importante que les saquen el jugo, que ustedes, bueno, vaya, que les saquen el provecho necesario, ¿sí? ¿Para qué son? Imagínense que tienen solamente 4 horas, tienen 2 ocasiones en las que pueden platicar con un abogado, y si ustedes no cuentan con un jurídico en sus instituciones, pues esta es la oportunidad que tienen, ¿no? Ahora, es muy importante que en estas 2 horas yo les voy a dar toda la parte del contenido de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y bueno, creo que se va a vislumbrar porque es tan importante que ustedes cuenten con esta capacitación, con la elaboración de contratos laborales y también que evalúen si tienen a alguien que no cuente con un contrato laboral todavía. Ahora, les doy el consejo de que quienes estén acá totalmente conectados con el curso, quienes lo hayan solicitado, quienes estén de total, ¿cómo decirlo? Por gusto, vaya, no porque los hayan mandado en sus instituciones, porque luego sucede, pues entonces exprésenme las dudas que tengan, ¿sí? Todas, absolutamente todas, porque para eso son estas capacitaciones y yo estoy en la mejor voluntad de resolverlas, ¿sí? Entonces, normalmente, como les decía, si antes contábamos con 3 módulos y ahora solamente contamos con 2, lo vamos a utilizar para absolutamente toda la parte teórica y el otro para la parte práctica, ¿sí? Para poder elaborar los contratos laborales, la verdad es que sí se necesita tener un poquito más de práctica y la verdad también es que para cada función que desarrollen sus trabajadores deberán de contar con un contrato en específico, porque parecería que se puede utilizar un machote como los que se compran de carta poder en las papelerías, pero la realidad es que sí es necesario que cuenten con la asesoría de un profesional, les soy muy honesta, ¿no? Entonces voy a empezar a compartirles pantalla y para romper un poquito el hielo y no iniciar con esto clásico permítanme tantito, con esto clásico de que nos vayamos directo a la información y todo esto, vamos a ver un video primero. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar de un tema que cuando lo oigas vas a decir, ay, Ana, ¿a poco sí nos vas a hablar de eso? Y pues bueno, no estaría haciendo este videotip
si no me hubieran compartido y si no me hubieran escrito para decirme, Ana, por favor, habla de lo que es el contrato laboral. El contrato laboral es algo muy serio, es un documento oficial que ampara que las dos partes, es decir, empresa y colaborador, que están interesados en hacer una relación, estén de acuerdo con lo que van a marcar en ese contrato laboral. Comento esta parte de que parece algo como muy ilógico de abordarlo. Sin embargo, en México y Latinoamérica, por increíble que parezca, hay muchas empresas que no tienen un orden disciplinado en los contratos laborales. Hay gente que hoy está dentro de la empresa y el contrato está vencido, no se ha renovado porque en su momento entró con otras condiciones. Y esto es un tema muy delicado porque al final, si un colaborador no se siente tranquilo al tener un contrato laboral donde ambas partes estén de acuerdo, son colaboradores que van a estar insatisfechos y que todo el tiempo van a estar comentándolo con más gente, y esto pues luego ocasiona muchas dificultades y que afectan el clima laboral. El contrato laboral es usado para amparar los intereses tanto de la empresa como del contratado. Aquí es muy importante que con un abogado laborista sí revisen sus contratos actuales, porque nos hemos encontrado que luego en las empresas hay contratos como muy ventajosos, donde la empresa está súper protegida y el colaborador no viene claramente escrito sus prestaciones, el sueldo, y son así como luego mañas o malos manejos que se usan para no responsabilizar a la empresa. Yo soy una persona súper ética y sí te invito a que empujemos desde el área de recursos humanos a que la dirección o los accionistas de la empresa tengamos los contratos como deben de ser, para que eso le dé tranquilidad a nuestros colaboradores. Aquí te voy a compartir que dentro de este contrato laboral se deben estipular claramente y lo que es real y verdad, los beneficios que va a tener ese colaborador, las prestaciones, las responsabilidades de ambas partes, obvio, el pago que la persona va a recibir en intercambio por esta transacción de colaborador-empresa. Es bien importante que nos preguntemos, esto ahora sí que en lo individual, si todos sus contratos están al corriente, porque de verdad yo me he encontrado cada historia donde no se le da la importancia. Luego tienes muchos problemas de rotación o mucha capacitación o situaciones ajenas a esto, y por esto no tenerlo al 100%, luego genera muchos problemas que vas a tener menos tiempo para hacer lo que tienes que hacer en tu área. Por favor, si ves áreas de oportunidad o descuido, lo voy a decir de esta manera, en este punto tan importante, te invito a que hagas una lista de acción inmediata, que le pongas una fecha límite y tengas el 100% de tu plantilla con sus contratos laborales al 100%. Aquí es muy importante, como este canal lo ven en toda América, que cada país, recordemos que cada país tiene sus propias leyes, y sí tenemos que tener mucho cuidado de que vaya de acuerdo a la legislación de cada país y con el Ministerio del Trabajo o la Secretaría del Trabajo, lo que aplica en tu país. Algo bien importante que también se debe de integrar dentro de este contrato laboral es el nombre completo. A veces también ahí, cuando hay auditorías, los nombres están partidos, no cupo por el campo que tenía en el sistema, y entonces esos contratos son inválidos porque no está el nombre completo del colaborador. Tiene que venir, por supuesto, la nacionalidad, el sexo, las generales de dónde se localiza la empresa y el colaborador, el tipo de contrato. Si no estás así como muy empapado de los tipos de contrato, te invito a que veas el video que ya subimos de los diferentes tipos de contrato, para que esto también lo tengas en regla y sepas los diferentes manejos que se tienen que hacer con los contratos. Otra cosa importante también es que las obligaciones de la empresa, como son los pagos, los días, los horarios, deben de estar escritos con la realidad que está acordada de palabra con el colaborador. Sí me he encontrado lamentablemente varias empresas donde tienen negociados ciertas cosas verbales, pero por protegerse a la empresa ponen otras cosas en contrato. Y esto lo que hace es desmotivar a los colaboradores, bajar la moral y tener gente que esté insatisfecha dentro de la empresa.
De verdad, tenemos que hacer las cosas bien y por esto también dentro del contrato tenemos que dejar muy estipulado y claramente los generales del puesto, las responsabilidades del colaborador con la empresa en relación a ese puesto y también los beneficios que él va a obtener de acuerdo a la posición que tenga dentro de la empresa. Esto es a grandes rasgos lo que te quiero compartir de este contrato laboral. Te invito a que todo lo tengas al 100% y si de repente te da flojera porque tienes muchos colaboradores y no sabes cómo tener un sistema que te mande alertas de cuándo renovar contratos y cómo tenerlos al 100%, escríbeme. Tengo una solución tipo Facebook súper amigable que de manera integral te va a permitir cumplir. Bueno, vamos a pararle aquí tantito porque yo les pongo aquí la liga también, no se preocupen. Yo les voy a compartir la con liga. este requerimiento que toda empresa que cuida. Porque ahí se espoteó tantito. Entonces, ya tenemos ahí un poco de bagaje de todo lo que es el contrato laboral, para qué sirve. Por ahí la ponente mencionó algo relacionado con la ética, con las necesidades que hay de tener un contrato, porque puede ser que yo tenga como 10 años trabajando y el contrato de hace 10 años ya se venció, pero ahí está, porque también dice la ley que aunque no exista un contrato por escrito, pues mientras haya el acuerdo tácito entre las personas, puede continuar, siempre y cuando no se den violaciones a la misma ley, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Veo que hay muchísima gente interesada, entonces quiere decir que esta situación de los contratos laborales es algo que a todos les aqueja. ¿Alguien quisiera compartirme ahora? No sean malitos, son 60 contra mí sola, pues prendan las cámaras, me gustaría verlos porque aunque no los alcanzo a ver a todos, ya le moví. Muchas gracias, Lupita, ¿no? Qué gusto verla. Hola, ¿no? Prendan las cámaras, no me dejen sola, luego me siento como en una sesión de espiritismo. Yo hablo y hablo y hablo y nadie me contesta. Y cuando les puedo ver los rostros, me puedo dar cuenta de si van entendiendo, de si no van entendiendo, de si no les hace clic, de si no les gusta, de si me explico. Entonces, parecería que no, pero este mundo virtual ahora nos obliga a los ponentes a tratar de tener este tipo de acercamientos, ¿no? Porque somos humanos, somos sociales. Entonces, si ustedes me ven y ustedes se sienten vistos por mí, van a ver la información fluye de distinta forma. Claro que va a haber gente que no le gusta porque le da pena, o va a haber gente que no pueda por las condiciones en las que se encuentra. Pero a todos aquellos que abrieron las cámaras, muchas gracias, van a ver que va a ser muchísimo mejor. Entonces, les decía, son 60 personas en el foro, quiere decir que esto les aqueja, quiere decir que hay algo por ahí, ¿no? Que no les cuadra. Vamos a empezar, sí, que hay gente como ahorita que me dice Juliana. A ver, permítanme, déjenme ver el chat mientras. Ay, muchas gracias, José Gabriel. Pues, esto de la experiencia, le diré. No sé todo, pero pues voy a hacer la lucha, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a abordar la parte informativa, ¿no? La parte de todo este bagaje teórico que traemos para exponerles. Y cualquier cosa, me preguntan por el chat o inclusive pueden abrir sus micrófonos y pedirme que pare tantito por si voy muy rápido, ¿no? Porque les decía, son 4 horas, son 2 módulos y la verdad es que es muchísima información. Ahora, no le tengan miedo. El derecho en realidad es una de las materias más sencillas que puede haber. Se los garantizo. Tiene mucho que ver con el sentido común, tiene mucho que ver con la ética, ¿sí? Entonces, si nosotros somos personas íntegras y nos manejamos con ética y siempre vemos que lo que queremos para nosotros, pues obviamente les toca a los demás, no crean que es muy difícil, ¿no? Además de que no hay que hacer cuentas, ni mucho menos. Entonces, parecería que no, pero si le echamos un poquito de sentido común, esto avanza, ¿va? Voy a empezar otra vez a compartirles la pantalla, ¿sí? Para empezar con la exposición de manera formal. Vale. Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar a ver primero qué es un contrato, ¿no?
Dice la definición común y corriente que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos, ¿no? En este caso hay muchos tipos de contratos, pero hoy vamos a ver la parte del contrato laboral. Obviamente estas dos o más personas, por un lado siempre va a ser el patrón y por otro lado va a ser el trabajador. Y entonces van a producir o transferir obligaciones y derechos. Hasta ahí estamos claros, creo que es muy sencillito la parte del contrato. Por lo regular también encuentran convenio, ¿no? Pero por ahí si ustedes son los encargados de revisar la papelería y hacer la administración y todo esto, les platico. Los convenios en México siempre son secundarios a un contrato, son como pequeños bracitos. Entonces, cuando ustedes lean la palabra convenio, siempre sepan que ese es como un anexo que se realiza a un contrato madre o a un contrato original para modificar algunas cosas de la relación laboral original. No sé si hasta ahí me explico. Es como si fuera un pequeño acompañante que viene a modificar al otro. No en su totalidad, porque entonces se haría un nuevo contrato, sino es una partecita que se modifica. ¿Sí? Así de que cuando hablan de convenios en México, siempre es una modificación a un contrato madre. ¿Sale? Ahora dice, los contratos pueden ser celebrados de forma oral o escrita, a menos que la ley exija que deban ser celebrados de una forma determinada. Los contratantes pueden estipular en un contrato lo que convenga a sus intereses, ya que en los contratos rige el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, las personas son libres de establecer las reglas que rijan sus relaciones, siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales. Como les decía en un principio, ustedes pueden incluir en un contrato laboral lo que ustedes quieran, hacer los cambios pertinentes, siempre y cuando no contravengan a la ley, ¿no? ¿Y cómo se va a contravenir a la ley? Pues va poniendo la balanza más de un lado que del otro, ¿sale? Resulta que para celebrar los contratos hay elementos de existencia y hay elementos de validez, ¿no? Pero para que exista un contrato, dice, para nacer a la vida jurídica y poder surtir efectos legales, deben contar con elementos esenciales que son el consentimiento y el objeto. O sea, el que las dos partes estén de acuerdo y el objeto, en este caso el objeto va a ser la prestación va a ser una relación laboral en donde uno va a fungir como un patrón y otro va a fungir como el trabajador. Ojo con esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta parte de la relación laboral? Porque en esta relación hay una figura de subordinación, o sea, alguien se pone al mando de otra persona, ¿se me explicó? O alguien tiene que obedecer a otra. No es una cuestión donde ambos estén en la misma posición, porque siempre el patrón va a estar en un lugar de ventaja respecto del trabajador. ¿Hasta ahí estamos claros? Si voy muy rápido, avísenme. A la gente que puedo verle la cara dice que sí, que voy bien, ¿no? Entonces, les decía yo, hay elementos de existencia y de validez. Y entonces, para que valgan, ¿no? ¿Qué es esto de validez? Tienen que tener capacidad las partes. Por ejemplo, ustedes no pueden contratar a un niño de 12 años, porque es un niño, porque es un menor, pero sí pueden contratar a un menor de 16. ¿Sí me explico? Ahí está la capacidad de ambas partes, porque un menor de 16, ambos son menores, uno de 12 y otro de 16, pero un menor de 16 ya puede trabajar porque la ley se lo permite, ya está avalado por la ley, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Es la capacidad de las partes. Ausencia de vicios en el consentimiento, o sea que no estén condicionados ni el patrón ni el trabajador. Que no vaya a trabajar el patrón que no vaya a trabajar, perdón, el trabajador a la fuerza, o que vaya a trabajar condicionado, o que vaya a trabajar, ¿cómo decirlo? A lo mejor sin que le paguen, ¿no? Ausencia de vicios. El fin o el objeto puede ser lícito. Debe de ser lícito. ¿Qué es esto? Debe de estar en la ley y debe de estar permitido. Por ejemplo, ustedes pueden contratar a alguien para el manejo de materiales químicos.
y eso está dentro de la ley. Pero si los materiales químicos que van a utilizar es para fabricar drogas, pues obviamente no va a ser válido el contrato, ¿verdad? No van a poder ir a reclamar que su trabajador está incumpliendo o que les dejó tirada la chamba. ¿Por qué? Porque el fin o el objeto es ilícito. ¿Sí me explico? Muy bien. Y consentimiento manifestado en la forma, en los casos en los que la ley así lo disponga. O sea que tienen que manifestar el consentimiento a ambas partes. Okay. A un adendum. No, no es igual a un adendum. Bueno, parece, ¿cómo decirle? Sí, puede ser que lo que pasa es que un convenio modifica tales o cuales cláusulas de un contrato y un adendum es agregar más de las que ya hay. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre convenio y adendum, ¿va? Ruth, ¿estás por aquí? Sí, sí, aquí estoy. Hazme un favor, Ruth, porque para no interrumpir, por ejemplo, acá, si tú me puedes hacer el favor de leer la pregunta. Porque sí, en lo que yo la abro, o sea, lo de menos es abrirla, pues. Pero sí, nada más me pasas por ahí. Si eres mi grillito hoy, por favor. Sí, claro que sí. No, yo lo hago, no hay problema. Sí, estoy atenta aquí al chat. Entonces. Ok, muchas gracias, Ruth. Entonces, creo que ya quedó claro, ¿no? Lo que es un adendum y lo que es un convenio. ¿Sí? Un convenio modifica las condiciones que ya están y un adendum agrega. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí, muchachos. Ya vimos que los contratos tienen elementos de validez, ¿no? ¿Y cuáles otros elementos tienen? ¿Verdad? De existencia, muchachos. Son elementos de existencia y de validez. Yo les voy a pasar toda esta información, pero de pronto voy a hacer este tipo de recordatorios, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Que de pronto se me pone como que con Telmex no quiero trabajar mi compa. Ahora, se dividen los contratos en unilaterales, bilaterales, onerosos y los onerosos en otros, ¿no? Pero los unilaterales son los contratos en los que una sola parte se obliga. Los bilaterales son en los que ambas partes se obligan. Y los onerosos son los que estipulan gravámenes recíprocos, o sea, ambas partes van a aportar algo, ¿no? Y tienen que ver con el dinero. Y luego tenemos por acá los gratuitos, que en este tipo de contratos el provecho es solamente para una de las partes. No nos vamos a enredar mucho en esto porque ustedes no tienen que salir abogados y porque, bueno, es muchísima información para dos ocasiones que nos vamos a ver nada más. Pero los contratos de tipo laboral, ¿a qué le suenan? ¿A que son unilaterales o bilaterales? A ver, alguien que me ayude. Sí. ¿Serían bilaterales? Así es, serían bilaterales porque hay dos partes. ¿Gratuito sería como tipo para voluntariado, perdón? Podría ser para voluntariado, pero el voluntariado, ojo con esto, el voluntariado no puede celebrar un contrato porque no es su trabajador. Entonces, no cometan ese error de quererle hacer un contrato al voluntariado. Ya tuvimos por ahí un cursito de políticas aplicables a voluntarios y usuarios. Entonces, el voluntariado hay que tratarlo con pincitas, ¿vale? ¿Por qué? Es porque si ustedes lo quieren tratar como un trabajador, pues si le quieren dar obligaciones de trabajador, pues va a adquirir derechos de trabajador y entonces los va a ir a demandar. Ajá. Entonces, no le hagan un contrato. No lo hagan. ¿Vale? Regresando al tema del adendum. Mándeme. Regresando al tema de adendum. Sí. Dice, si el adendum agregas, ¿significa que el contrato se está modificando? Pues es que se está modificando lo que tú le agregas. En eso se está modificando. Va a haber otra sesión. No sé si es Juliana o Liliana la que me está haciendo las preguntas por el chat. Porque ahorita déjenme lo abro. Pero fue Lidia y Circe Jimena. Ok. Ahí les va. Va a haber otra sesión que habla de contratos de servicios.
Creo que es contrato de arrendamiento y en el voluntariado no hay subordinación. El voluntariado les está haciendo un favor. Un favor que obviamente, ahorita sigo con lo de los contratos, perdónenme, pero es que el voluntariado tiene que ver justamente con esto de relaciones laborales. El voluntariado les está haciendo un favor que obviamente tiene que obedecer a un orden que ustedes tienen establecida en la IAP, ¿sí? Porque pues, si no, imagínense, si el voluntariado va a llegar y se va a ir cuando quiera y va a llegar y va a hacer lo que quiera, pues es un relajo, ¿no? Ustedes también tienen sus reglas. Si el voluntariado quiere ser voluntario, tienen que hacerle conocer a ustedes cuáles son las políticas bajo las cuales va a funcionar y entonces lo aceptan como voluntario. Y además tiene que cumplir él también con obligaciones y ustedes también con obligaciones al voluntario. Pero no es su subordinado, para absolutamente nada. Es su igual, el voluntario. Que les quede también bien clarito. ¿Sí? Bueno. Entonces, hablábamos de esto de los contratos y el adendum y todo lo demás. Esto del adendum, esto es un contrato laboral, ¿sí? Que se diferencia de otro módulo que es de contratos comerciales o mercantiles, que son los que ustedes también celebran, que son los de servicio, que puede ser de arrendamiento, puede ser de prestación de servicios, puede ser de consigna, no lo sé, ¿sale? De comodato. Va a haber otro módulo que también voy a dar yo. Mejor tómenlo en ese módulo y ahí retomamos esto del convenio y del adendum y todo lo demás. Sobre todo porque a los contratos laborales no se les hace ni convenio ni adendum. Mencioné el convenio como una cuestión general. Mándenme. Sí, nada más para agregar. El curso que menciona la maestra Zulma es el día 2 de mayo. Ya estará próximo a subirse en el sistema de capacitación para que estén atentos y puedan inscribirse. Vale. Y entonces ahí les espejo con muchito tiempo todo lo que quieran. Ahorita vamos a ver laborales. Ok. Bueno, ya vimos entonces que los contratos laborales son bilaterales, ¿no? Y son onerosos porque se acuerda un monto, ¿va? Y entonces vamos a ver qué es el contrato individual de trabajo. Ya con todo lo que vimos, les voy a releer la lámina. Es un documento que es muy larguita, pero bueno. Es un documento legal mediante el cual el empleador y el empleado establecen una relación que los obliga al cumplimiento mutuo. O sea, ambos tienen que cumplir. En dicho contrato se establece al empleado las condiciones para prestar sus servicios bajo la subordinación del empleador, el cual hace un pago o remuneración por los servicios que recibe del primero. Elegí esta definición porque me parece muy completa. Explica todo lo que vamos a ver ahorita en este módulo. Dice, en este contrato se establecen las condiciones de trabajo, la jornada laboral, el salario, las prestaciones y obligaciones a las que se hace acreedor el empleador y también se detallan las normas y la relación laboral. En otras palabras, es un acuerdo en donde una persona, que es el empleado, se compromete a realizar un trabajo o prestar sus servicios a otra persona, que es el empleador, quien se ve obligado a dar una remuneración o pago por los servicios o trabajo de su empleado, ¿no? En poquitas palabras. Pero arriba pueden ver que hay un empleador, hay un empleado, hay una relación laboral, tienen que hacer un contrato en donde se ve establecer cuáles son las condiciones de trabajo, cuál es la jornada laboral, qué salario tiene, cuáles son las prestaciones y qué obligaciones va a tener. Todo eso tienen que meterlo en un documento. ¿Sí? Yo siempre a mis alumnos yo les platico que los contratos, ¿no? Déjenme darle para atrás. Los contratos vienen a ser como una especie de cuento respecto de lo que en ellos reside. Por ejemplo, en si yo tuviera un contrato en donde yo fuese jefa de Jacqueline Molgora, por ejemplo, bueno, va a decir contrato de relación laboral entre Zulma y Ana Carrasco Espinosa como empleador y Jacqueline Molgora como trabajador. Y entonces va a ser como una especie de cuento, de historia de qué trabaja Jacqueline, a partir de cuándo trabaja, qué tipo de relación tenemos, a qué se dedica mi empresa,
qué horario va a tener Jacqueline. ¿Sí me explico? Vienen a ser como historias los contratos, siempre lo explico yo así para que lo entienda mejor quien no maneje el tema. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Ley Federal del Trabajo, porque esto no es nomás platiquita. La ley establece quién es quién. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 10 dice que el patrón es la persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y el trabajador es la persona física que presta a otra, físico-moral, un trabajo personal subordinado. Ojo con esto. El patrón sí puede ser una persona físico-moral. ¿Sí saben la diferencia entre persona físico-moral o les estoy hablando en chino? ¿Alguien no la sabe? Levante la manita. Manifiéstese. Porque aunque no lo crean, hay gente que no lo maneja. Si alguien no la sabe, dígame, no, yo no la sé. Pues creo que todos. Ok, entonces les decía, un patrón puede ser una persona físico-moral, sin embargo, un trabajador siempre va a ser una persona física. Cuando estamos hablando de que una persona moral le presta servicio a un patrón, entonces eso es un contrato de prestación de, o sea, bueno, realiza un trabajo para otra persona, pero si es una persona moral, estamos hablando ahí de un contrato de prestación de servicios, no de una relación laboral. No sé si me explico. Si alguien no lo entendió, dígame no. Ok, perfecto. Sí, ¿lo podrías repetir, por favor? Claro, mira, ahí te va. Un patrón puede ser una persona física o una persona moral, ¿va? Física, perdona, ahí sí, física te refieres a, no sé, o sea, moral, obvio, es una empresa, ¿no? Ajá. Pero cuando es física, te refieres, no sé, yo como Exacto. persona física contrato a una persona que me realice actividades de limpieza en mi casa. Exacto. O sea, la persona física es uno. Ok. Sí, uno es la persona física y la persona moral son varios Una empresa, ¿no? Que tienen una personalidad jurídica. ¿Sí me explico? Ajá, ok. No tienen Sí, personalidad por separado. Entre todos son otra persona, pero son morales. Y la persona física soy yo sola. ¿Ya quedó claro? Sí. Sí. Ya ven cómo dicen, sí sé, pero luego no queda tan claro. Ok, vamos a ver, Carlita. No es lo mismo un contrato de prestación de servicios que un contrato por honorarios. De hecho, un contrato por honorarios viene a ser una figura laboral, ¿no? Pero que tiene sus características específicas, las vamos a ver. Ahí le va, Carlita. Y ahí va de nuevo. Un patrón siempre es una persona física o moral, pueden ser ambas. Pero un trabajador siempre tiene que ser una persona física, siempre. Si yo soy un patrón, yo, Zulma, soy un patrón y contrato a letreros SADCB para que me realice un trabajo, como es una persona moral, en automático se vuelve un contrato de prestación de servicios. ¿Ya se entendió? ¿Por qué? Porque Sí. letreros SADCB son 5 sujetos. Y a lo mejor letreros SADCB es una empresa que tiene 1000 trabajadores. Y yo no puedo volverme el patrón de 1000 trabajadores, solo por un trabajo que me están desarrollando. ¿Sí se entendió? Ajá, sí. Muy bien. ¿Ya le quedó claro, Carla? Bueno, espero que sí. Va. Vamos a darle otra vez. Características del contrato individual de trabajo. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Para ponernos más interactivos. Yo te ayudo, Zulma. ¿Quién es yo? Esta app, perdónenme, pero esta A app. ver, me voy a ver. Yo soy. Es que no me dice quién está hablando. Yo. Es Rosa Pacheco. Yo. Yo. Bueno, dice características del contrato individual del trabajo. Es recíproco, tanto el empleado como el empleador reciben algo de la parte contraria. Es bilateral, ambas partes están comprometidas a cumplir con lo estipulado. Es conmutativo, significa que desde el momento de la
celebración de contrato se pueden verificar todas las condiciones estipuladas, las prestaciones, beneficios y obligaciones que se otorgan para cada una de las partes involucradas. Los efectos de este contrato son de acuerdo al tiempo establecido. La validez de este contrato se da desde que cada una de las partes llega a un acuerdo y firma todo lo establecido: vigencia, condiciones, prestaciones, tiempo y duración de dicho contrato, por lo cual no se requiere de ninguna formalidad para que las partes estén obligadas al cumplimiento, ya que tiene validez por sí solo. Es personal, como su nombre lo dice, es un contrato individual, y en cuanto al contratado, este debe ser una persona física y el empleador puede ser una persona física o jurídica. Consentimiento mutuo. Involucra a cada una de las partes a estar de acuerdo en hacer lo que se establece en el contrato. Tienen un objeto y causa dentro de lo lícito y no contrario a la ley, para que tanto el empleador como el empleado puedan convenir en algo siempre. Da por hecho la capacidad de actuar de ambas partes y que éstas se comprometen al cumplimiento de sus actividades por sí mismas. Ok, ahora sí, ¿cuál es tu nombre, yo? Rosa Herminia Pacheco. Ok, muchas gracias, Rosa Herminia, muy amable. Bueno, entonces, como pueden ver, muchísimas gracias. Aquí vienen la mayoría de las características del contrato, ¿no? Vamos a abordar, les decía, es muy importante que hagamos esta relación con el contrato individual de trabajo, todo lo que engloba para que ya ataquemos todas las partes. Cuando veamos lo del horario, cuando veamos lo de dónde van a laborar, cuando veamos lo de las características especiales de cada actividad que se realice, entonces es que ya les va a hacer clic con todo esto que estamos platicando, ¿no? No sé si alguno tenga algo que comentar al respecto, ¿no? Muy bien, voy a continuar entonces. Que por información no paramos. Ahorita vamos a ver. Entonces, ya vimos cuáles son las características de esta relación laboral o más bien del contrato individual, ¿no? Porque una cosa es la relación laboral y otra cosa es el contrato individual. ¿Sí me explico? Una cosa es esa relación que existe entre el patrón y el trabajador y otra cosa es que esa relación debe de plasmarse en el contrato individual. ¿Ya se entendió? ¿No? Entonces, esta parte de la relación debe plasmarse en este contrato que dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 25, que es lo que debe de contener. Dice, el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC, domicilio del patrón y del trabajador. O sea, todos los datos generales, ¿sí? De verdad, sí debe de establecer, por ejemplo, mucho el estado civil, de si es casado o es soltero, y más adelante vamos a ver que tendrán que establecer siempre los beneficiarios. Después de esto que tuvimos de la emergencia sanitaria que tuvimos del COVID, yo creo que nos dimos cuenta más que nunca de que en cualquier momento se nos puede morir un trabajador o nosotros, ¿no? O sea, cualquiera nos podemos morir en cualquier momento. Y ha habido muchas situaciones en las que los trabajadores ahí voy, Lidia, ahorita le doy la palabra. Los trabajadores no dejan a un beneficiario. Y entonces, ¿a quién le doy? ¿Sí me explico? Obviamente, tengo que retener esto que va a quedar pendiente y por medio de una orden judicial, entonces el juez ya va a asignar quién es el beneficiario de ese trabajador. Así de complicado se vuelve la cosa, ¿no? ¿Qué pasó, Lidia? Platícanos. Perdón, buenas tardes otra vez. Tuve un caso donde pues falleció un colaborador por enfermedad, le dio cáncer y pues falleció. Y justo nos estuvimos cuestionando esto de si, o sea, en efecto no teníamos designado los beneficiarios. Ajá. Y y nos asesoramos con un abogado para saber de qué manera podíamos apoyar a la familia, sobre todo, ¿no? Porque claro, pues, estaba en un lugar muy, muy, muy retirado de la ciudad de Oaxaca, ni siquiera de la Ciudad de México, entonces ya de por sí era un
pues un problema en pues toda la parte de traslados y demás, Ujú. cómo podíamos facilitar esto, ¿no? Y llegamos a preguntar si facilita esta parte de, pues si tengo ya designado o el colaborador a quien designa pues, su finiquito y todo lo demás, si se puede dar inmediatamente, y ahí en esa ocasión el abogado nos dijo que no, que tenían que iniciar un proceso de legatarios, legados, herederos o algo así, Sí. ante la Junta, y ya con la resolución de pues de la Junta, entonces podíamos proceder, porque si no, podía aparecer otra familia y nos podía, pues, Claro, pedir es esta ahí. parte, ¿no? Sí, mira, Lidia, era lo que yo les estaba comentando. Si él no les dejó un beneficiario, por más que ustedes quieran ayudarlo, no le pueden dar el dinero a nadie. Si sí les dejó un beneficiario, entonces ustedes inmediatamente contactan al beneficiario. ¿Sí me explico? Ahí sí lo buscan. Y si llega otra familia y nos reclama y demás, Ese nos no es podemos problema, amparar de... ese no es problema tuyo. Tú tienes un documento donde el fallecido expresó de manera anticipada su voluntad respecto de si fallecido. ¿Y esto se tendría que estar actualizando anualmente? Digo, pues deberían, la verdad. Porque puede ser, yo por ejemplo, ¿no? Yo tengo como beneficiarios a mi hijo y a mi madre, ¿va? Y entonces, y a ese hijo, a lo mejor yo me hago viejita y tengo otro hijo y para cuando yo me muera tengo 2 hijos mayores de edad, pero yo dejo de beneficiario a uno. Claro que les corresponde a los dos, ¿no? Pero yo nunca lo cambié y nada más dejo al único que tengo hasta ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, nada más le van a dar al que esté, aunque haya otro y aunque tenga derecho, porque es la voluntad que yo tengo. Es como si hacen si existe un testamento, es una especie de testamento. Si existe un testamento y yo tengo 10 hijos, pero nada más le quiero dejar a 2, ¿los otros qué? O sea, yo expresé la voluntad. Claro que si yo no dejo un testamento y no se sabe a quién se le va a dar, ¿cómo? Si no tienes un beneficiario, ahí sí tendrían que hacer un juicio intestamentario, así se llama, ¿no? Y establecer quiénes son los beneficiarios por descendencia. Si hay hijos, si hay hermanos, si hay papás, si hay todo, ¿sí? Y ya que se establezca con esa orden judicial, se debe de ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se haga lo procedente. Respecto de ese remanente que queda, para el cual no hubo un beneficiario asignado. Ok, y si esto se contempla en el contrato y se tiene que actualizar cada año, es decir, se tendría que actualizar el contrato cada año. No, haces un convenio modificatorio, lo que les decía. En ese convenio nada más lo que haces es modificar a tu beneficiario e inclusive, mira, si tú manejas las mismas condiciones y nada más lo que vas a hacer es modificar al beneficiario, establécelo en un anexo. Mándalo al anexo siempre en una hojita. ¿Sí me explico? ¿Ya se entendió? Sí, claro. Entonces tú nada más mándalo al anexo y quita el que hay y pone el nuevo y quita el que hay anterior y pone el nuevo siempre. Okay, año por año. En el chat tienes varias opiniones encontradas. Sí, ya empezamos, sí. Perfecto. Espérenme, porque no los puedo ver. Ya, vamos a ver aquí. Gracias. Bueno, a ver, Circe, hay algo muy importante. Te vas a meter en un doble problema, más bien, si no le pagas al que esté como beneficiario. Porque el trabajador siempre tiene que tener a su mano una copia del contrato, ¿sale? Y entonces, si tú ya le pagaste al beneficiario, es el beneficiario que tú tienes, ¿no? Obviamente ellos tendrán que ir ante la Junta. Sí tienen que ir ante la Junta, si no, ok. Bueno, entonces tú me ganas, Circe. Platícame, ¿qué más? Si tú eres laboralista, ¿no? Pero según yo, sí, y si tú eres laboralista y me ganas, hay que sí que piedra, papel o tijera, ¿no? Me dice aquí, Circe debe presentar una demanda para reclamar los derechos laborales ante la Junta, para que la Junta
fije convocatorias y haga una investigación si los que dicen ser beneficiarios son dependientes económicos. Y entonces ahí me surge una duda, Circe, ¿de qué sirve la voluntad del trabajador? Si vienen otros y dicen que son dependientes económicos. ¿Para qué les pides entonces beneficiarios si tienen que iniciar? ¿Sí puedes abrir tu micrófono? Circe. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema aquí es que, o sea, no estoy compitiendo para nada, únicamente... No, a ver, tranquila, Circe. Yo no estoy diciendo que estamos compitiendo, sino estoy diciendo que si tú eres laboralista, tú eres más especialista que yo. Ok, lo único que yo estoy diciendo... Digo, para que siga esta buena vibra entre los que estamos aquí. Nunca me imaginé yo que me iba a encontrar un laboralista porque pues no me hace mucho clic que hay un laboralista en esta parte de elaboración de los contratos. Por eso es que me sorprendió. Pero entonces, si tú tienes este tema totalmente fresco y a la mano, pues adelante. Fue el comentario que yo le hice a José Gabriel al inicio. Yo no soy la dueña de toda la información, ¿no? Pero pues, te escuchamos. Ok, bueno, el tema es que un contrato no puede estar sobre la Ley Federal del Trabajo y la ley es muy clara y exacta cuando estipula el procedimiento para una declaración de beneficiarios. No es nada más así que, ay, pues es que él puso que su beneficiario es su hijo, sí, pero ¿y si tiene otros hijos? O sea, son intereses distintos y para eso justamente fue que la ley estipuló este procedimiento. No es nada más porque, no es porque valga o no la voluntad del trabajador, sino que porque han sucedido casos de que tienen dos esposas, tres hijos, tres casas, etcétera, la empresa siempre va a correr el riesgo de hacer un doble pago. Entonces, sí existe un procedimiento, ese procedimiento se tiene que hacer ante la Junta y no tienen que pagarle las empresas, a pesar de que haya sido voluntad del trabajador poner como beneficiario a cierta persona. Y no es nada de ética o algo por el estilo, es únicamente un procedimiento que la ley tiene bien claro y que no puede estar ese contrato por encima de la ley. Bueno, no lo sé, Zulma, porque entonces es como decir, no sé, o sea, entonces yo como empleada, o sea, ya no como patrón, sino como empleada, yo digo, entonces, ¿de qué sirve que a mí me tomen como beneficiarios y de todos modos cuando yo no esté van a hacer lo que quieran de mis economías, ¿no? Y es como si, por ejemplo, en un contrato, no sé, también como seguro de vida o cosas de esas que también se hacen contratos, pues entonces al final cuando yo fallezca, pues entonces yo no voy a tener la seguridad y la plena confianza de que esos contratos no se van a llevar a cabo. Entonces, no sé qué pasar ahí. Hay una situación aquí muy importante. Perdón, Zulma. Espérenme tantito, para ir despejando dudas, porque si no, entonces esto se va a volver un debate y no es la intención. Resulta que una cosa es la materia laboral y otra cosa es la materia mercantil. Y lo último que tú estás haciendo mención de la parte de los seguros tiene que ver con la materia mercantil. Ahí tú estás haciendo la contratación de un servicio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Y la materia laboral tiene que ver con una cuestión más de derechos humanos y tiene que ver con una cuestión de manutención, tiene que ver con una cuestión relacionada con este medio de subsistencia de un sujeto, del trabajador. A mí también me brincó por ese lado, yo no soy especialista en derecho, ¿no? Sin embargo, esta parte de la elaboración de los contratos, hay que, como dice el meme, se las vengo manejando, ¿sí? Sin embargo, y yo no litigo en la parte del derecho, creo que sí. Entonces, ahorita sí esto de que tengan que abrir el procedimiento, a mí sí me brinco un poco, yo también te soy sincera, porque justamente por esa situación. Entonces, ¿qué sentido tiene como trabajador que yo nombre un beneficiario si al final de cuentas van a someterlo a un procedimiento judicial? ¿No? Sí, no, es que a mí también me toca. ¿Sí me explico? Eso es lo que no. Ahora, si tiene que ver con esta parte, por supuesto que tendría que ver con esta parte familiar, porque
Entonces, la autoridad, del trabajo no es una autoridad que esté facultada para dirimir controversias en cuanto a quién le corresponde más una cuestión familiar que a otro. Tendrían que abrir su juicio ante una autoridad familiar. Dime tú si no, Circe. Y con esa sentencia, entonces acudir ante la Junta. Pero para que tampoco quede eso, digo, por ahí volando. Si me explico, que quede bien establecido. ¿Alguien más quería hablar? Pueden levantar la mano, así como lo hizo Liliana, para saber quién habla. Yo quisiera compartir una experiencia. ¿Quién es yo? José Gabriel Rojas. Ah, ok, José Gabriel, adelante. Bien, nosotros en su momento teníamos un contrato con un trabajador, designó a una beneficiaria, entiendo que era una pareja, posteriormente esta persona fallece, nosotros le pagamos al beneficiario sin que supiéramos que había una otra pareja con 2 hijos, algo que desconocíamos. Esta persona va a la junta, nos llaman al procedimiento y finalmente lo que la junta determinó es el patrón pagó a quien el trabajador le designó y eso fue correcto. Sin embargo, si existe alguna persona con mejor derecho, la persona con mejor derecho tiene que ir en contra de la persona que se le pagó por parte del patrón. Es decir, no es incorrecto, de acuerdo a lo que ya en un juicio nosotros vimos, no es incorrecto que se pague al beneficiario que dice el contrato. Porque entonces, precisamente, uno de los razones es, entonces, ¿qué razón de ser tendría que la propia Ley Federal del Trabajo, en el artículo 25, señale que se deba de señalar a un beneficiario? Yo creo, les decía, yo en el proceso no soy la más chicha, la verdad es que yo lo litigo, ahí les va. Pero, como les hablaba al principio, esto del derecho tiene mucha lógica. Fíjense, el que una empresa, como dice Circe, haga doble pago de ese fondo, pues yo creo que ahí le vino fallando al laboralista. Y le vino fallando al administrador y le vino fallando al contador, porque yo estoy cumpliendo lo que el contrato dice. Ya si le salen 5 hijos y 5 mujeres y todo lo demás, pues hay que se arreglen ellos. Es como el seguro social. El seguro social claramente, la ley del seguro social claramente lo dice. Si tiene 2 esposas, se le va a dar al dinero con la que viva. La otra me da mucha pena. No es mi culpa, mía, o sea, seguro social, que el señor sea promiscuo. ¿Sí me explico? Ahí arréglense ustedes, familia, me da mucho. Mándenme. José Luis Velasco. Adelante, José. Oye, en el artículo 896, si más o menos no lo recuerdo, menciona que si se presenta un tercero a reclamar, aunque tengan el contrato ya designado un beneficiario, el tribunal dictará la resolución a ver a quién le paga, perdón. Pero la resolución, el tribunal, Dios, y Circe que me desmienta si no es así. En materia, el tribunal solamente tiene injerencia en materia laboral y en esta parte de hacer la repartición, si ustedes quieren, ¿no? De quién tiene injerencia, pero en materia familiar no. Para eso tenemos los juzgados. No, claro, pero la Ley Federal del Trabajo lo especifica en el 896. Ok, pues a lo mejor eso lo va a establecer, y si ya se pagó, como bien nos dijo José Luis, pues entonces tendrán que abrir otro proceso para cobrarle a quien hizo el cobro sin tener el derecho tal cual. Claro, pero ahí el de recursos humanos o el patrón debe estar al pendiente de las leyes. Claro, pero miren, hay una cosa muy importante y les voy a decir. La cantidad de recursos son inagotables, de verdad inagotables. Y si nos ponemos aquí ahorita a ver el procedimiento, ¿no? De cómo voy a reclamar los beneficiarios, pues mucho menos nos va a ser suficiente. La verdad es que si estoy despejando las dudas, es porque es mi labor, ¿sí? Pero vamos a volver al tema que nos ocupa, que es el contrato. ¿Sí me explico?
porque si no nos vamos a perder en dimes y diretes, y la otra es que la especialista aquí en materia laboral y creo que en materia procesal, si no es así, Circe, discúlpeme, es Circe. ¿Sale? El tema ahorita es mucho más sencillo y como les decía al principio, no vamos a abundar en otro tipo de situaciones porque no van a salir ustedes abogados. Ustedes lo que necesitan es la herramienta práctica del contrato. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué dice la ley? Y sobre todo eso, que nos tenemos que basar en la ley, ¿sí? No lo sé, José Gabriel. Miren, y la verdad es que es la primera vez que me sucede esto, ¿no? Entonces es curioso, pero está padre también porque, digo, yo la verdad es que soy docente y elaboro a veces este tipo, o doy este tipo de asesorías muy sencillas en una primera instancia, ¿no? Y que esté apegado a la ley y todo eso. Sin embargo, este tipo de situaciones, pues, nos deja mucho, yo creo, ¿no? Nos deja mucho. A mí como docente me enriquece de sobremanera. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Sí, ya nos salimos del tema, Adriana, pero usted no se preocupe, ahorita ya lo retomé, ¿vale? Entonces, y creo que a muchos también ya medio les generó sacarnos de esta línea, pues, que se vuelve rudimentaria en los cursos, ¿va? Entonces, les decía, el escrito, dice la Ley Federal del Trabajo, el escrito en el que constan que hagan referencia al Código Penal, pues no deberían, porque al final de cuentas, si se comete algún ilícito, tal cual tiene la obligación de denunciarlo tanto el patrón como el trabajador, y eso lo mismo se va a despejar en otra área, no en materia laboral. ¿Sale? Vamos a ver, ¿alguien más tiene otra duda por aquí? Sí lo deben de incluir, no, la ley no estipula, ¿no? Tal cual que deben incluir el número de seguridad social, porque se supone que primero los contratan y luego los dan de alta en el seguro, ¿no? Entonces, está como raro que primero te doy de alta en el seguro y luego te contrato. Lo lógico es primero te contrato y luego te doy de alta en el seguro, ¿no? Y si lo quieren incluir después, pues incluyanlo, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, entonces, lo primero, ya les dije, tiene que tener generales tanto del trabajador como del patrón. Luego, otra duda. Bueno, ahí lo van leyendo al chat, ¿les parece? Porque ya vi que todos me salieron muy leyistas hoy. Con razón, tanto interés. Abro, por favor, sus cámaras. Quiero ver cuáles son sus reacciones. La verdad es que me interesa mucho verlas. ¿Sale? Bueno, dice, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. O sea, ¿qué tipo de relación van a tener? Ahorita les voy a poner un video también que habla de los tipos de relaciones y también se los voy a pasar. Luego, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, porque puede ser que, como nos lo estaba diciendo ahorita, se me fue el nombre de quien me estaba preguntando lo de los beneficiarios. Soy malísima para los nombres, pero como no lo estaba comentando ahorita, yo soy el empleador y estoy en Ciudad de México y mi trabajador está en Oaxaca, ¿sí? O sea, ¿dónde va a desempeñar sus labores? Luego, el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto del salario, el día y el lugar del pago del salario. Ahora, ahí en la duración de la jornada también debe decir el tipo de jornada. Bueno, si dice la duración de la jornada, va a establecer, perdón, el horario, ¿no? Porque una cosa es que dure 8 horas, pero tendrá que decir de qué horas a qué horas. O sea, 8 horas durante la noche, durante el día, ¿sí me explico? O mixtas, ¿sale? 4 en la mañana y 4 por la noche, o sea, ¿cómo va a ser? El día y lugar del pago del salario, luego la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos, o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en la ley y otras condiciones de trabajo,
tales como los días de descanso, las vacaciones y demás que convenga el trabajador y el patrón. La designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley, que para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o a las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Y ya nos aventamos el debate respecto del pago, ¿no? Para no volver a ese punto. ¿Vale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Algo que nos quieran compartir, porque también sirve mucho que nos comparten, por ejemplo, ahorita lo que hizo José Gabriel, ¿no? Nos ayudó mucho así de, bueno, pues así pasó en este momento, ¿no? Entonces, ¿alguien más? O que a lo mejor está en el chat y se me pase verlo y ya lo vea después, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Porque déjenme ver qué hora es, muchachos. Ya son las 4:06. Y en esta sesión no vamos a dar receso, me da mucha pena. Pero bueno, ¿qué formas de contratación existen? La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 35, dice, las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a prueba, o a capacitación inicial a falta de estipulaciones. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. O sea, si ustedes no lo tienen expreso en el contrato o inclusive si no han celebrado un contrato laboral, pues la relación se vuelve por tiempo indeterminado. Por tiempo determinado. Claro, tendrá que tener características específicas. Por ejemplo, que lleven a cabo ustedes el trabajo en el mismo lugar, en el mismo horario, con el mismo patrón, con las mismas actividades, ¿sí? Se vuelve esto un contrato. Tiempo determinado. Dice, el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Solamente se puede hablar de tiempo determinado cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Es cuando se puede hablar de un tiempo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a decir que es por un año, por 18 meses, por 24 meses, ¿no? Solamente cuando lo exija la naturaleza del trabajo o dice, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Esto puede ser cuando se sustituya por una incapacidad, que puede ser por embarazo, por ejemplo, es lo más común, ¿no? Cuando te contratan para sustituir a alguien por una incapacidad de embarazo, que ya está súper definida y tú ya tienes conocimiento de que para eso fuiste contratado, ¿sale? O cuando puede ser que a lo mejor otro trabajador se ausenta o por cuestiones particulares o a lo mejor para recibir capacitación, y entonces ya tienen ese tiempo cierto de cuándo va a regresar el otro trabajador y se puede contratar a alguien por tiempo determinado. ¿Algún otro ejemplo que les suene con esta parte de tiempo determinado, muchachos? Por ejemplo, las contrataciones por proyecto, ¿podrían entrar aquí o irían a obra determinada? Van a ir a obra determinada, aunque como lo estamos viendo aquí, permítanme tantito. Lo que pasa es que esta parte, esta figura de la obra determinada, en realidad, quiero mover permítanme, acá. Ajá, porque en la primera parte dice cuando lo exige la naturaleza del trabajo. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en acopiadores o en temporada de, sí, sobre todo. Así se le llama, por obra o tiempo determinado. Es lo mismo. Que tú digas por obra, ¿no? Para obra determinada, ya lo sabes, te voy a contratar nada más para, como estos trabajos que dan por temporada. ¿Sí me explico? Bueno, ese es por tiempo determinado, puede ser, o por obra determinada, no sé, los acopiadores que dices tú, ¿qué es lo que hacen? Los acopiadores, pues cuando es momento de cosecha, o sea, de recoger como frutas, verduras y demás, por ejemplo, en temas de café, hay dos momentos de acopio, ¿no? Donde se contrata más gente para hacer ciertos trabajos muy puntuales, como es toda la pizca y la acopiación de la cereza. Claro, ahí estaríamos hablando de por tiempo determinado. Porque cuando hablamos de obra, mándeme.
No, creo que el ejemplo que nos dice la compañera es más bien por temporada. O sea, vaya. Pero ahí le va. La ley, si ustedes lo ven, la ley no maneja por temporada, sino por tiempo determinado. Entonces, si tú manejas, por ejemplo, la parte de diciembre, al final de cuentas, o si manejas por temporada navideña o por temporada decembrina, al final de cuentas tendrás que poner la fecha de dónde a dónde abarca. Si me explico, la ley no maneja por temporada, o porque entonces sería una cuestión de... Sí lo maneja el artículo A 35. ver, pásamelo, por favor. Bueno, es que vaya, no tengo la captura, pero es el Ahorita lo busco. 35. Aquí está artículo 35, las relaciones de trabajo, o sea, lo tienes aquí en la presentación. Ajá, por eso te digo, por obra o tiempo determinado. Hablábamos de esta parte de la temporada, pero encaja en esta parte de tiempo determinado. Por eso le decía, porque cuando hablamos por obra determinada, es por ejemplo, si tú me dijeras que es para armar 1000 cajas, ¿sí me explico? Es la obra. Entonces el tiempo también lo deberás de estipular más o menos el tiempo de entrega, y si tú lo entregas antes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú estás por obra, ¿sí me explico? Estás para armar solamente esas 1000 cajas o ese 1,000,000 de cajas. Es cuando hablamos de obra determinada. Digo, salvo que algún compañero nos pueda dar alguna opinión. Ajá. El contrato por obra determinada es, por ejemplo, un constructor que le encomiendan la realización de una obra X, de construir una casa o construir un edificio. Eso es obra determinada. Te contrato a ti, trabajador, porque yo me contraté con la empresa X para hacer un edificio. Cuando concluyamos el edificio, tu contrato termina. Entiendo que esa es la obra determinada. Sí, pero ojo con esto. Temporada es la temporada decembrina o la temporada de siembra, como decía la compañera. Digo, eso es lo que yo entiendo, salvo que alguna otra persona tenga alguna otra opinión, No, y a lo mejor... Está correcto. O sea, tú estás hablando de obra y yo te estoy hablando de otro tipo de obra que también se puede entrar dentro de eso. Cuando estamos hablando de obra, no necesariamente se habla en materia de construcción, sino que cuando hablamos de obra, por eso te decía, puede ser que la obra determinada sea solamente el armado de 1,000,000 de cajas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya está bien delimitado qué es lo que vas a hacer, y sobre un número determinado o sobre algo que ya está cierto. Por temporada es, yo te contrato por temporada, por este tiempo que abarca, pero lo deberé de dejar determinado. ¿Sí me explico? Es por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque yo te contrato a lo mejor esta temporada decembrina para que haga más clic, y no nos estamos condicionando a solamente vas a piscar 10 kilos o solamente vas a piscar 20 kilos. Tú vas a piscar durante todo el tiempo determinado que es la temporada. ¿Sí queda claro? Sí, Diana Rodríguez, de Fundación Pro Niños de la Calle. A ver, ya. Yo quería decirles, bueno, en nuestro caso, en las ONG, generalmente podemos hacer un contrato por tiempo determinado, porque vamos a contratar, no sé, a X número de psicólogos para aplicar cuestionarios. Ajá. ¿Sabes qué? Tenemos un evento de fin de año, una carrera, y necesitamos gente que sea capacitista. Le hago un contrato por obra, por tiempo determinado. 3 meses en lo que dura el evento. No necesariamente tiene que ser una obra. Ahí sería por tiempo determinado, porque a menos que tú puntualices que le vas a aplicar a 3 millones de personas nada más, ¿sí me explico? Pero sí también deberás de estipular, aunque sea solamente durante un número, pues también deberás de estipular en qué tiempo es el deseable en que te va a hacer la entrega el trabajador. Que aquí estamos hablando de una prestación de servicios. Aunque, bueno, vamos a hacer, ahí estás hablando de un contrato individual para cada aplicador, ¿no? Si no contratas a toda la empresa, acuérdense, era lo que hablábamos al inicio. Y entonces, al final, y esto tiene que ver con el contrato, muchachos, no nos estamos desviando tanto. Al final, ¿con qué tiene que ver? Con que imagínate, tú contratas a alguien para entregarte una obra, tú contratas, con el mismo ejemplo que nos puso el compañero, creo que fuiste a José Gabriel, ¿verdad?
¿o no? No sé quién habló antes que puso el ejemplo de esta obra, una construcción. Sí, José Gabriel, que ya se fue. Creo que, ok. Bueno, entonces, resulta que, como bien lo dijo José Gabriel, contratas a alguien para una obra determinada, pero entonces, ¿te va a entregar la obra en cuánto tiempo? Le tienes que establecer un tiempo para que te lo entregue, un estimado, porque si no, ¿qué tal si le lleva 10 años terminarte la casa? ¿Sí me explico? Entonces, obviamente es por obra, sí, pero deberán de establecer un estimado del tiempo en el que se va a llevar a cabo. Sí, por obra o por proyecto sería lo mismo. Raúl. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿No? Disculpa, tengo una duda. Mande. Soy Aurelia aquí de la Cruz Roja. Nosotros manejamos contrato de 3 meses. Y después, si pasa la prueba, se da la planta. Aquí yo noto que ponemos que es un contrato de trabajo por tiempo y obra determinada. Pero, ok, ahí lo que sería es sujeto a prueba, no sería por tiempo determinado. Ahorita vamos a ver cuál es el lineamiento para sujeto a prueba, porque tal cual está sujeto a prueba. Ok, pero entonces no debería de llevar la parte de tiempo, nada más debe ser obra determinada. Porque No, aquí, sujeto a prueba. ¿sujeto a prueba? Ajá. Ah, Porque tú para eso los contratas, para ver si son capaces de desempeñar las labores para lo que los contrataste. ok, o capacitación. ¿Cuál es la diferencia? O capacitación inicial, pero en realidad tú no lo estás capacitando. Ok, es sujeto a prueba. Aunque digan de unos 90 días. Aunque sí, porque son los 90 días de... Exactamente, son los 90 días que establece la ley. Okay. Ahorita lo vamos a ver. De acuerdo. Gracias. Ajá. De nada. Ok, dice, mándeme. Sí, justo iba a leer la pregunta. ¿Pueden hacer contratos laborales o de colaboración con personas por honorarios? ¿Es conveniente realizarlos? Sí, es conveniente realizarlos, porque si estamos hablando de una relación por honorarios, también es muy importante que dejemos claro que es una relación por honorarios. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. A ver, Lupita. Zulema, estamos hablando de las formas de contratación existente, pero yo quiero saber qué documentos se tienen que presentar que avalen la personalidad de la persona que se va a contratar. ¿Tú te refieres a la capacidad que ellos tengan de manera profesional? Sí, preciso. ¿Que son capacitados? O sea, ¿que son capaces para desarrollar el trabajo? ¿Te refieres a eso? Exactamente. Me interesa saber si deben de presentar acta de nacimiento, tarjeta de lector, un CV. ¡Todo! Aquí está bien. Ajá. Ahorita, te lo digo. Gracias. Ojo con esto. Tendrán que dejar establecido en el contrato, ¿no? ¿Qué tipo de relación es? Como les digo, esta es la de tiempo determinado. Y entonces ahorita vamos a ver cuáles formas de contratación existen. Está la de tiempo indeterminado, que es como la que hablaban cuando les dan la planta. ¿Sí? Ahí está. Dice, en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, o sea, si ustedes tienen una relación de tiempo determinado o, por ejemplo, tienen a alguien en periodo de prueba, podrán dejarlos hasta 180 días. ¿Qué es esto? Hasta 6 meses. No pueden tener en periodo de prueba más a las personas. Podrá establecerse un periodo a prueba, dice el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora el periodo de prueba. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días. O sea, estos 30 días sí se incluyen dentro de estos 180. Si ustedes después de 180 días no establecen que es un contrato, después de 6 meses, pues no establecen qué tipo de contrato es, en automático se vuelve indeterminado. A eso se refiere este artículo. ¿Sí?
Luego, a ver. ¿Se puede hacer contratos laborales o de colaboración con personas particulares? Ah, me sonó otra vez. No sé por qué. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con estos periodos de prueba. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Con tiempo indeterminado es cuando hablamos en tiempo indeterminado de las plantas o bases, ¿no? Y por tiempo determinado o por obra determinada era como lo estábamos comentando. Ya sea por obra determinada puede ser una obra de construcción o puede ser, como les decía, ¿no? Que se armen 1000 cajas o como nos decía ahorita la compañera también, yo contrato psicólogos y puede ser que les determine, me vas a hacer 30 o me vas a hacer 100 dictámenes de tipo psicológico o me vas a prestar el servicio durante 3 meses, indistintamente cuántos dictámenes se llegue a hacer. ¿Sí me explico? Sin embargo, si ustedes lo hacen por obra determinada, independientemente de que sea solamente por la obra, tienen que tener un tiempo estimado de entrega. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, esta parte del periodo a prueba. Durante el periodo a prueba, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta, en caso de que tengan una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento en los términos de la ley, si no la tienen no hay problema, ¿no? Pero sí le tendrán que hacer saber que después de ese periodo de prueba por escrito, que no cumplió con estos requisitos, ¿sale? Y se da por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. La parte de la capacitación inicial, ¿saben qué? Le voy a dar un poquito de avance para que veamos, como bien me decía Lupita, quiere ver la documentación y todo lo demás, ¿no? Esta parte de la terminación o suspensión y rescisión de las relaciones de trabajo, la verdad es que siempre tenemos a dar tiempo de verla. Tiene que ver con cuándo se termina de manera anticipada la relación de trabajo, cuándo se puede suspender, ¿sí? O cuándo se da la rescisión. ¿Qué pasó, Lidia? Adelante. Oye, en relación a las cláusulas y el contenido del contrato, quisiera saber, pues tú en tu experiencia o los demás compañeros, compañeras, han integrado, o sea, ¿cómo integran la parte de bonos en los contratos? Porque, bueno, siempre, pues no sé cómo trabajan los demás, nosotros tenemos una parte de, pues, recaudación que trabaja por bonos, bueno, que trabaja con bonos, y es una parte de sus ingresos. Y la otra es, ¿puedo agregar alguna cláusula donde, no sé si les ha pasado, pero hay veces que renuncian colaboradores muy valiosos que se llevan un finiquito y hay veces que tenemos que despedir colaboradores que no hicieron absolutamente nada y que por favor ya se vayan y les tenemos que pagar una liquidación, ¿no? Entonces, ¿hay alguna cláusula? Y digo, y la parte de terminación laboral sin responsabilidad para el patrón, pues no contempla la parte de desempeño, ¿no? Entonces, no contempla, perdón, lo último no se escuchó, como que la parte de desempeño, o sea, no es justificable despedirlos por mal desempeño de acuerdo a la ley, ¿no? Pues a los rengloncitos que dice la ley. Entonces, ¿podemos meter alguna cláusula en el contrato? Lo que pasa es que esta situación de mal desempeño tiene que ver con la parte donde tú debes de documentar en caso de que haya faltas por parte del trabajador en actas administrativas. Debes de documentarlo para esta parte del mal desempeño, ¿no? Ok. También hay prácticas que te pueden ayudar a terminar la relación laboral. Exacto. Es decir, si el trabajador no hace su trabajo, se lo das por escrito. Si no lo realiza, ya tienes una causal para despedirlo. Exactamente. De hecho, acá tenemos la parte de la rescisión y era lo que iba a abordar, porque más bien bueno, lo puedes estipular en una política de desempeño dentro del contrato. Sin embargo, por eso es que la ley establece que tú deberás de narrar de manera muy específica y de la forma más amplia posible cuáles son las responsabilidades del trabajador, cuáles son las condiciones de trabajo, qué es lo que va a hacer. ¿Sí me explico?
Esto deberás de narrarlo de una manera muy, muy explícita en tu contrato. ¿Para qué? Para que, como bien lo dice Adriana, ¿no? Tú tienes que levantar esas actas administrativas, lo cual te deja a ti una prueba de que el trabajador no está llevando a cabo sus actividades de la forma más correcta. Esto tiene que ver directamente con las obligaciones de los patrones, y bueno, más bien con las obligaciones del trabajador, obligaciones de patrón y obligaciones de trabajador. Dices tú, es que la ley no avala en los rengloncitos que tiene cuando es que yo puedo correr un trabajador. Pues la verdad es que sí. Ahorita te voy a buscar el artículo, ¿no? Para ver cuáles son las obligaciones de los trabajadores, y la ley ampliamente establece que un trabajador deberá de llevar a cabo su trabajo apegado a las obligaciones que se establecieron en el contrato, además de otras, por ejemplo, que no puede acudir alcoholizado, que no puede tratar mal al otro personal o ofenderlo, ¿no? Tratarlo con vejaciones, ¿sí? Entonces, ahí ahí nos está ayudando ahorita CIRSE, en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí puedes encontrar cuáles son las obligaciones del trabajador, mismas que no necesariamente, eso sí, no necesariamente, no están incluidas más bien en ese contrato laboral, porque estas se incluyen en algo que se llama reglamento del trabajo, reglamento interno de trabajo. Ahí es donde vas a incluir todas estas normas, ¿no? También en el contrato describes las funciones de las actividades que va a realizar. Es que y además le tienes que poner que no son limitativas, sino solamente descriptivas, para que no haya ningún problema legal. Ahí les va. Acá en esta parte, en el escrito, como lo vimos al principio, aquí establece. Dice, el servicio o servicios que deban prestar, las que se determinarán con la mayor precisión posible. Entonces, ahí estamos viendo que si tú me estás diciendo que el trabajador no está desarrollando las actividades conforme lo deba de desempeñar, o qué es lo que sucede, ¿no? Esto es lo que el artículo 25 establece, lo que de base tiene que contener el contrato. Sin embargo, esto de lo que tú me estás preguntando, siento yo que tiene más que ver con el trato que el trabajador le da a los demás compañeros, o en algún momento con el trato en el que algún directivo o algún gerente le da a los demás compañeros y a sus subordinados. Esto tendrá que ver con un código de ética, si es que tú tienes una comisión de ética al interior de tu empresa, tendrá que ver con un código de ética y tiene que ver con un reglamento interno de trabajo, donde el reglamento interno de trabajo deberá establecer que el trato tanto del trabajador como del patrón deberá de ser el correcto. Si me explico, y sin violentar los derechos de los demás. Entonces, no sé si a eso te refieras. No, me refería más a la parte del desempeño como tal, pero... Ahora, sí, esta parte del desempeño, te voy a comentar algo, es un arma de doble filo. Porque si tú me estás estableciendo el desempeño como un juicio que yo voy a hacer de manera personal, ahí sí estamos hablando de una subjetividad muy amplia. Si tú, la parte del desempeño tiene que ver con esto de con la mayor precisión posible. Tú tienes que poner entonces que si va a realizar, no sé, por ejemplo, si va a ser el encargado de psicología, tendrá que realizar los dictámenes, tendrá 72 horas a partir de haber realizado el examen correspondiente para entregar los dictámenes debidamente documentados, debidamente elaborados, sin cachaduras, sin enmendaduras, haberle aplicado una batería de tantas preguntas. ¿Sí me explico? Tendrás que ponerlo, por eso habla de la mayor precisión posible, porque si tú me dices, es que el desempeño, pues desempeño, un buen desempeño puede tener muchas variantes. Y tiene que ver con esta parte del contrato. Y como lo decía el compañero, que pues les decía, desafortunadamente aquí cuando alguien habla no se va hacia esa casilla, no sé quién lo dijo. Esta situación donde son descriptivas más no limitativas, tiene toda la razón. Y como bien lo dijo Circe, el contrato nunca debe, nunca puede más bien, no puede contradecir a lo que establece la Ley Federal del Trabajo porque entonces se invalida de manera automática y la misma ley lo establece al principio. ¿Sí? De que nada puede ir en contra de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si tú me hablas
de esta parte del desempeño y si a unos les doy liquidación y si a otros les doy bonificación, más bien esta parte de los bonos deberán de quedar establecidas en el contrato y que son a discreción de los empleadores. Sin embargo, nunca se podrá hacer menoscabo de ese salario que tú estableces. ¿Sí me explico? Los bonos tendrán ese carácter de bono. ¿Por qué? Porque es un premio a este desempeño que tú juzgas. Ahora, tú vas a narrar en esta mayor precisión posible cuál es el trabajo que va a desempeñar tu trabajador. Si tú ves que tiene, no sé, un mayor trabajo, pues ya tú verás el aliciente que le das, si lo subes de puesto, lo que tú quieras. Tampoco se establecen los contratos cuando te van a subir de puesto, si te van a pasar de trabajador a gerente, porque eso tiene que ver con la subjetividad. Ahora, si tú estableces en esta mayor precisión posible que vas a trabajar conforme a metas, o que tendrás que cumplir con tales o cuales metas, como por ejemplo estos bonos que dan de puntualidad, si puedes establecer que para hacerse merecedor del bono de puntualidad, pues deberá de llegar totalmente puntual esos 15 días, ¿sí me explico? Pero está determinando con esta mayor precisión posible cuáles son las condiciones para hacerte merecedor a ese bono. Ahora yo quisiera saber en qué te causa a ti conflicto. En esta parte que, o sea, que los colaboradores no están dando el resultado esperado, que sí lo saben, no sé, tienen que, X, ¿no? Tienen su meta súper establecida y conocida y aún así no lo hacen. Ajá. Y pues al final terminamos pues decidiendo ya no trabajar más con ellos y tenemos que dar una liquidación, ¿no? Ajá. Aun cuando la organización puede o no estar en la situación más óptima para liquidar, pues se tiene que liquidar. Como claro, esa es tu preocupación. Pues entonces... Ajá, y para la parte de las... Tú deberás... Ajá, y con las... perdóname, adelante, perdóname. Y que con las personas que se van por crecimiento, por su desarrollo personal, pues igual puede o no estar la organización en situaciones para poder premiarlos, pero pues la ley indica que se les tiene que dar solamente el finiquito, ¿no? Yo sé que podemos darles una bonificación especial y demás, pero el mensaje que se les da a los demás compañeros que se quedan es de, pues pórtate mal, te van a despedir y te va a ir mejor que renunciar. Claro. Bueno, pues para eso existe esta parte de las actas administrativas, que esto tiene que ver más con esta cuestión de cuáles son las penalizaciones que puedes establecer dentro del trabajo y también establecer dentro de tu reglamento interno de trabajo. Con eso tendrá que ver. Pero rescatando esta situación respecto del tema, que es la elaboración del contrato laboral, pues ahí tienes la respuesta. En el inciso 3, donde deberás determinar de los servicios que se prestan con la mayor precisión posible cuáles son. Ahora, en esto que me dices tú, bueno, pues es que de manera intencional ellos no están llevando a cabo o no están cumpliendo con las metas que se establecen, entonces se establecen las metas dentro del contrato. Y si no cumplen con la meta, pues levantarles un acta administrativa, donde tú, como te decía, dejes documentado que el trabajador no está cumpliendo con la meta y puedas llevar a cabo la rescisión del trabajo, ¿no? Porque no está cumpliendo con las obligaciones. Y la ley se lo establece. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna otra duda? ¿No? Disculpa, ahorita que te regresaste, nos entró a nosotros una duda en cuanto a la forma y el monto de salarios. En el concepto debe venir especificado que el pago se hace mediante transferencia electrónica, ¿o a qué te refieres? ¿Sí? Sí, deberás de especificar que el pago se hace mediante transferencia electrónica y obviamente deberás de especificar que ellos bueno, las empresas grandes en realidad lo que hacen es que ya tienen celebrado un contrato con alguna empresa bancaria y entonces ya te dan tu número de cuenta solamente para que acudas
a activar esta tarjeta o lo que sea, ¿no? Y ellos ya tienen un número de clave interbancaria donde hacerte el depósito. Pero todo esto se debe de dejar establecido dentro del contrato. Pero también la ley determina que yo le puedo dar mi número de cuenta de cualquier banco. Y el patrón no se puede negar. ¿Quién habla, perdón? José Luis Velasco, servidor. Ok, José Luis. Muchas gracias, José Luis. A eso iba ahorita. Que les decía yo, las grandes empresas por lo regular los dan de alta. Si no, usted también lo puede hacer, como dice José Luis, solicitarle que le depositen a esa cuenta. Inclusive, si la empresa o ustedes le dan un número de cuenta al trabajador y ustedes ya se lo asignan, él puede, o en ese momento, como lo dijo José Luis, o no sé si hacía referencia a que en un momento posterior ustedes pueden solicitar que no les depositen al número que ustedes le están asignando como patrón, sino a otro que él considera más conveniente, que sea personal. O hay otras empresas que también para cuando te contratan, te preguntan, antes de ellos asignarte, te preguntan si tú ya tienes un número de cuenta y entonces depositarte ese número de cuenta que tú facilites. Pero en realidad la obligación del patrón es que ellos deben de facilitarte esa herramienta para hacer el pago. ¿Sí me explico? No es obligación tuya como trabajador tener que presentarles un número de cuenta. Ok. Y ¿sí? O sea, si tú le dices al trabajador, yo te voy a pagar por medio de transferencia, tú le tienes que facilitar esa herramienta, pero también le tienes que dar la opción de que si en ese momento cuenta con alguna cuenta, tú depositarle a ella, o si en un momento posterior el trabajador te solicita que le deposites en otra nómina, también debes de hacerlo. Perdón, en otra cuenta. De acuerdo. Ajá. En el contrato únicamente con que yo especifique que es por medio de transferencia electrónica es suficiente, no tengo que agregar la cuenta. Pues sí deberías. Yo te invitaría a que lo agregaras. Sin embargo, yo sé también que por una cuestión administrativa es más sencillo que solamente pongas por medio de transferencia electrónica. Ok. Porque si no tendrías que estarlo cambiando. Sí, es que ese es el punto, porque... Ajá. Y también por lo de manejo de datos confidenciales, no lo puedes poner. Bueno, ojo con esto. Esta parte del manejo de datos confidenciales también tiene mucho, por lo regular es más con medios electrónicos y otro tipo de contrataciones. Sin embargo, otra de las características que tiene el contrato laboral es que todos estos datos que están ustedes recabando son totalmente privados y obviamente ustedes no deben de, no tienen el derecho de compartirlos con nadie más, ¿no? Ok. Ok. Ahora, en cuanto al punto del día y lugar de pago de salario, ajá. Yo tengo gente en la República Mexicana, entonces yo ahí debo de especificar el lugar donde ellos están o es donde yo estoy haciendo el depósito aquí en la Ciudad de México. Ay, perdóname, es que no se escuchó muy bien. Sí, en la fecha del día de pago sé que es el día que yo le hago la transferencia, el 15. El lugar de pago del salario, de pago del salario, yo tengo gente en diferentes localidades. No sé, en Chihuahua, en Durango, en otros estados. ¿El lugar de pago es la Ciudad de México, que es donde está mi sede, o tengo que especificar el lugar donde está el trabajador? No, justamente así. O sea, en la parte del día y lugar de pago, pues tú vas a hacer referencia a que se le va a pagar los días 15 de la manera que ya se ha estipulado, que en este caso es la parte de la transferencia, porque ahí no puedes manejar un lugar de pago en específico. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿por qué? Porque no le vas a, no solamente, si tú depositas en una cuenta de banco, pues él va a poder disponer en toda la República. Ahora que si tú quieres establecer que el lugar de pago va a ser en las oficinas, pues si quieres establécelo, pero al final de cuentas tú le vas a... Ahora, esto sirve, por ejemplo, para las instituciones que están en la Ciudad de México, ¿no? Y si quieren, pueden poner la dirección, pero será en la manera que ya en la forma estipulada, que es la transferencia. Ok, de acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Dice Liliana,
En nuestro caso, a ver, espérame tantito, primero María de Lourdes. En nuestro caso, la fundación nos dio de alta en el banco y así tramitamos la cuenta, la cual ayuda porque no pagamos ninguna comisión por retiros. Ok, muchas gracias, María de Lourdes. Luego, en el caso de la cláusula de capacitación, aplica para las JAPs que tengamos que capacitarnos conforme a los planes y programas de la Ley Federal del Trabajo. Pues sí, aplica para todos. En realidad es uno de los derechos, creo que voy a incluirles para el día de mañana, porque hoy ya está como muy en tiempo para verlo, la parte de las obligaciones y derechos de los trabajadores, porque por lo que veo ya muchos cuentan con mucho bagaje jurídico respecto al tema, ¿no? Y entonces, resulta que una de las obligaciones que tienen los patrones es brindar los medios de capacitación a sus trabajadores. Y la obligación de los trabajadores es capacitarse de manera constante y continua. Entonces, aplica en esta parte de derechos y obligaciones para patrones y trabajadores que ustedes tengan el acceso a este tipo de capacitaciones, aunque no es con carácter de patrón, ¿no? Pero sí deberán de estar en constante capacitación, sobre todo porque ustedes trabajan con personas vulnerables, ¿sí? Entonces, esto los orilla a tener que estar capacitados de manera constante en toda esta parte, tanto de derechos humanos como en la cuestión de salud mental, y no sé, dependiendo a qué se dediquen cada uno de ustedes. José Luis Velasco, pero Dígame. también tienes, la Secretaría del Trabajo te puede revisar en lo que es en capacitación y adiestramiento y te puede multar dependiendo es cómo que violes. por eso les decía, José Luis, es una de las obligaciones que tienen los patrones, tienen que brindarles constante capacitación, ¿sí? Y es obligación de ustedes como trabajadores el acudir o el tomar estas capacitaciones que les dan los patrones. ¿Por qué? Porque puede ser que su patrón se las brinde, pero ustedes digan, es que yo no la quiero tomar. No, la tienen que tomar. Forma parte de que estos trabajos que ustedes están brindando, estén, ¿cómo decirlo? Garanticen, ¿sí? La seguridad de la sociedad a la cual ustedes les brindan una prestación de servicio, sobre todo en ustedes que son JAPs. La pregunta va en ese sentido, José Luis, ¿sí? Que si tienen que capacitarse conforme a la ley del trabajo. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, déjenme pasarles un videíto que ya más o menos estamos, ya estamos entrando a ya terminar, mientras si quieren alguien más me puede externar alguna de las dudas, ¿vale? Permítanme tantito de los videos que les digo que les seleccioné. Déjenme les comparto la pantalla. Es muy chiquito, en realidad es como... Prestaciones. Esquemas de contratación del empleado. Directo. La empresa te contrata bajo su misma razón social. Outsourcing. Se trata de una contratación externa de un empleado a través de otra empresa. Tipos de contratos. Periodo de prueba. En la mayoría de los trabajos se pasa por un periodo en el que verifican los conocimientos y competencias de un empleado. Normalmente suelen ser 3 meses. Al cabo de este tiempo, es posible terminar la relación laboral sin indemnización o bien decidir otorgar un contrato indefinido, indeterminado. Este contrato no tiene fecha de término de la relación laboral entre el empleador y el trabajador. En este caso, si el trabajador renuncia, recibirá un finiquito y si es el empleador el que decide terminar la relación, deberá liquidar. Determinado. Su principal característica es que el trabajador permanecerá un tiempo acordado. Al concluir y no continuar con otro tipo de contrato, el colaborador tiene derecho a recibir un finiquito. Por proyecto, los servicios profesionales se prestan durante un tiempo definido o temporal. El contrato es determinado y es un esquema en el que el trabajador no tiene derecho a ninguna prestación de ley por tiempo. La cantidad de salario percibido será de acuerdo a la duración de la prestación de un servicio, unidad de tiempo por unidad de obra según la cantidad de trabajo realizado o por comisión. Regímenes fiscales del empleado.
Salario es la remuneración pactada en un contrato entre un empleador y un trabajador por los servicios laborales. Cualquier trabajador en este régimen contará con seguridad social y prestaciones mínimas de ley asimilados. En esta modalidad, las personas que prestan sus servicios profesionales pagan un solo impuesto, el impuesto sobre la renta, ISR, y se eximen de pagar IVA, también por las retenciones que les hace su empleador. Sin embargo, no cuentan con prestaciones de ley ni de seguridad social. Honorarios se perciben cuando se prestan servicios profesionales de forma independiente. En este esquema no se cuenta con prestaciones de ley. Listo. Bueno. Entonces, como pueden ver, hay muchas figuras para esta parte de la prestación bueno, la parte de la relación laboral. Y ya el día de mañana estaremos abordando la elaboración de los contratos. Y les decía, mañana también les voy a traer la parte de las obligaciones, tanto del patrón como del trabajador. Y voy a despejar su duda, Lupita. Ahí le va. Resulta que cuando ustedes incluyen los generales de las personas, ¿no? Y es importante, obviamente, como recursos humanos, que ustedes cuenten con este bagaje de documentos que comprueben lo que se dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, yo voy y solicito trabajo, o yo ahorita, por ejemplo, les estoy poniendo que me llamo Zulma Carrasco. ¿Y ustedes cómo saben que me llamo Zulma Carrasco? A lo mejor me llamo, no sé, Guadalupe Pérez, ¿no? Sin embargo, o sea, ¿por qué les pongo este ejemplo? Para poder demostrar o para poder tener certidumbre de que los sujetos son quienes dicen ser, obviamente ustedes les van a tener que solicitar su INE, ¿no? Obviamente les van a tener que solicitar su comprobante de domicilio, obviamente dependiendo del trabajo que vayan a realizar, pero esto es obvio, les van a solicitar su cédula profesional, su título profesional, porque imagínense que usted llega a Juliana Carmona y le dice, es que estoy viendo que usted tiene una vacante como psicólogo. Y yo soy psicóloga, estudié en la UNAM y todo esto. ¿De qué manera usted va a comprobar que ella es psicóloga? Porque es una responsabilidad que usted también tiene como patrón. Bueno, no es una responsabilidad que tenga como patrón el legitimar la identidad de los sujetos, sino usted como patrón tiene que, obviamente, vigilar que las personas que está contratando se estén capacitadas para realizar las acciones para las que la contratan. Sobre todo ustedes, como les decía, que son instituciones de asistencia privada, ¿va? Así de que toda esta documentación, Lupita, usted tiene que acompañar, por ejemplo, los generales del INE, tiene que tener copia del INE, se la tiene que presentar en original, obviamente, para que usted haga el debido cotejo. Tiene que tener copia del INE, tiene que tener comprobante de domicilio, tendrá que tener copia de la documentación por medio de la cual acredite la capacidad que tiene para desarrollar el trabajo para el que compareció a emplearse, ¿sí? Porque dentro de estas obligaciones del trabajador es que si él se postula para un puesto, ¿no? Efectivamente tenga las capacidades, ¿sí? Porque yo no, imagínense si yo digo que soy médico y no tengo esa capacidad, estoy incurriendo, de hecho, en un delito de práctica profesional. Entonces, le tendrá que incluir esta documentación, ¿no? Y todas las demás que usted considere. Por ejemplo, si usted es un patrón, bueno, pero esto ya lo tendría que tener usted, ¿no? ¿Cómo se identifica usted? Pues con una acta constitutiva, pero eso no tendría que hacer más. Usted, como patrón solicitándole al trabajador, tiene que tener esos documentos de manera básica, ¿no? O de manera elemental. Y entonces, o todo lo que requiera, dependiendo las actividades que el trabajador vaya a desempeñar, ¿sí? Si necesito un trabajador que sea más especializado o más especialista, a lo mejor si va a tener trato con adolescentes, y si tiene trato con adolescentes que son adictos, pues que tenga alguna especie de certificación o algún curso, ¿no? En esta línea, que sea exclusivo para adolescentes o que tenga que ver con adicciones. Ajá. Entonces, esto es una de las responsabilidades que les decía, ustedes tienen como empleadores.
Y más ustedes que son una institución de asistencia privada, porque están trabajando con personal vulnerable. ¿Y cómo es que ustedes van a acreditar que a la persona que contrataron es apta para desarrollar esas actividades para las que lo contrataron? Pues por medio de esta documentación que ellos les exhiban. Ya si estos sujetos les llegaran a preguntar, porque luego suceden esos casos, ¿no? Les llegaran a presentar documentos que son falsos, si ustedes ignoran que son falsos y lleva a cabo una mala praxis, entonces la responsabilidad será del sujeto, porque ustedes tampoco son peritos en la materia, en documentología. Para que no les vaya a dar el miedo, si me presenta documentos falsos. Ya no incurren ustedes en esa responsabilidad. Ajá. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, gracias. No, de nada. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Dice José Luis que hay empresas que realizan estudios socioeconómicos para verificar que los candidatos sean viables en su contratación. Ojo con esto. ¿A qué se refiere, José Luis, con que sean viables en su contratación y qué relación tienen con esta parte de estudios socioeconómicos? Porque le voy a decir una cosa, o platíqueme usted en qué sentido, ¿no? Les pueden hacer a lo mejor un estudio psicológico, si ustedes quieren, o un estudio socioeconómico, para que tengan una perspectiva más amplia de a quién emplean. Sin embargo, no podrán discriminarlos. No, el estudio socioeconómico que se realiza, se investigan que sus documentos sean reales, que tengan la verificación de la licenciatura, si es que mencionan, que viven donde dice, etcétera, bueno, ¿no? pero esto no Estos tiene son que ver estudios tanto... socioeconómicos y con eso tú determinas si es viable o no el candidato, porque como decías hace rato, te puede mentir y ya de cuenta el estudio socioeconómico te manda un reporte y te dice, fulanito de tal vive en tal lado, tiene una licenciatura, su cédula profesional es real, está registrado ante la Dirección de Profesiones, Pues bla, ahí bla, la verdad es es que, mire, recomendado. ojo con esto, José Luis, no se llama estudio socioeconómico, de hecho usted no necesita hacer un estudio socioeconómico para verificar que un sujeto le está presentando, como usted bien dice, ¿no? Si le presenta la cédula, pues puede entrar al portal de la Dirección General de Profesiones de la SEP, poner el número de la cédula y le va a aparecer. ¿Sí? Entonces, esta parte del estudio socioeconómico siento yo que tiene más que ver con esta parte de las condiciones económicas en las cuales vive el sujeto, más que esta situación de si es cierto o no es cierto. Algunas empresas lo hacen, pero en realidad la mayoría no. Sí, porque también, imagínense, si están contratando una persona con ese equipo, si desde el perfil ustedes están viendo que puede mentirles y tienen que verificar con los vecinos si es así o es de otra manera, también dependerá la actividad a la que se vayan a pegar, ¿no? Pero no necesariamente lo aplica, ¿sí? Eso ya es a juicio de cada empleado, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ok, bueno, entonces... sí, de hecho los exámenes de psicología, Adriana, qué bueno que lo comenta, ¿no? Yo les recomiendo mucho a todos los integrantes de las JAPS que como ustedes trabajan con personas vulnerables, sí sería bueno que como requisito hicieran una evaluación psicológica previa a todas las personas que contraten e inclusive a los voluntarios. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan con personas vulnerables. Todas las personas con las que ustedes trabajan son vulnerables. Sean adultos, sean niños, sean hombres, sean mujeres, por la condición en la que están. ¿Sí? De hecho, pues ese es el espíritu de las JAPS. Para eso fueron creadas, para ayudar a personas que no tienen acceso de manera normal a este bienestar social en general, ¿no? Para ayudarlos a la obtención del mismo. Entonces, ustedes todos trabajan con personas vulnerables, así de que sí sería muy necesario que contaran ustedes con esa herramienta. ¿Sí? Entonces, por ahí váyanle pensando, porque yo considero que sí es muy necesario y muy útil que todo el personal que labore con ustedes, e inclusive los voluntarios, sean de manera previa, sean sometidos a un examen de tipo psicológico. ¿Sale? Entonces, pero no es obligatorio. La ley no establece. ¿Sí? Entonces, muchachos, hasta aquí
la vamos a dejar. Ya son 4 minutos para las 5, ¿no? De pronto se vio como muy variado la parte esta de la controversia. De manera muy personal, yo les pido una disculpa por esta situación de los beneficiarios, ¿no? Le tengo que reconocerlo, formo parte de esta situación de los mismos capacitadores, ¿no? No traigo el tema, no lo traigo tan a la mano como se lo dije a José Luis cuando me felicitaba al principio del módulo, porque en realidad aparentemente es este previo al que ustedes tengan cualquier tipo de problemas y va encaminado justamente a que no los tengan. Es este primer acercamiento que es con la elaboración del contrato. El día de mañana vamos a empezar a ver la elaboración del contrato. Por ahí les voy a pasar un tip, porque ya existe una app que elabora contratos. Les cobra la módica cantidad de 700 pesitos y pueden ustedes irlo llenando y lo vamos a ver mañana por si ustedes quieren. Sin embargo, siempre es importante contar con la asesoría de un profesional. Aunque esas son las nuevas modernidades y no podemos escapar a ellas, ¿no? Y que yo venga con las manos detrás o que con las manos escondidas a exponérselos, creo que tampoco se vale. Para esto son estos módulos, para que ustedes estén actualizados, para que tengan estos elementos, pues, en esta modernidad. Porque si le están brindando servicio a la sociedad, pues tienen que estar actualizados ustedes también en ello. ¿Sale? Entonces, pues, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. No deja de darme pena, pero pues también no es una justificación. Sin embargo, el tema es contrato laboral y mañana lo vamos a terminar. ¿Vale? Cuídense mucho. Me da mucho gusto verlos a quienes pude ver. Y a quienes no, muchas gracias por su presencia. ¿Vale? Gracias, maestra. Nos vemos el día de mañana. Con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Y aprovecho para invitarlos al curso que tendremos mañana por la mañana, Riesgos por incumplimiento en materia contable, con énfasis en las normas de información financiera. Las personas que gusten hacerlo, todavía tenemos abierto el curso para que puedan inscribirse. Y las personas que no pusieron su nombre al inicio de la sesión, no olviden hacerlo. Recuerden que de esta forma tomamos la asistencia. Pues con esto cerramos la sesión. Nos vemos mañana. Ok, nos vemos mañana. Cuídense. Ojalá llueva al rato los que están en la ciudad. Hasta luego. Hasta luego. Bye.